Buenas noches, usuarias y usuarios de Katia TV. Bienvenidos a su programa número 10 de Escuela de Cuadros. Hoy estaremos tratando el escrito, crítica del programa de Gotha, escrito por Carlos Marx en 1875. Una crítica a la socialdemocracia y, bueno, trata más que todo una especulación de la sociedad socialista y comunista, ¿no? Estaremos con el camarada Federico Melo como facilitador, John Freddy Agras, Amaury González, Cira Pascual, Gabriel Gil y mi persona, Carlos Rodríguez. Ok, Federico, si quieres hacer una pequeña introducción y luego vamos a la primera cita para iniciar la discusión. Sí, cómo no. Bueno, fíjate, debo discrepar un poco con la pequeña presentación que hizo el camarada ahí, porque la crítica al programa de Gotha no es una especulación. La crítica del programa de Gotha es, desde el punto de vista formal, una carta crítica que hace Marx, una carta que escribe Marx y que le envía a los dirigentes alemanes que se identificaban con sus posturas, criticando el programa de unificación de las dos tendencias del movimiento obrero alemán de la época, ¿verdad? Los llamados eisenechianos, porque en una ciudad que se llamaba Eisenach, en 1869 se habían conformado como partido y que eran los marxistas, y los llamados lasalianos, que eran los discípulos de Ferdinand Lassalle, un dirigente, digamos, obrero de la época, que fue amigo y rival de Marx, y que tenía una postura que ya vamos a analizar, que podemos identificar hoy en día con las posturas reformistas, pues. Esas dos alas del movimiento obrero se fusionaron en el Congreso en la ciudad de Gotha en 1875, elaboraron un programa donde Marx y Engels consideraron que sus discípulos habían hecho demasiadas concesiones al sector de Lassalle. Entonces, una carta, ¿verdad?, desde el punto de vista formal, y es una crítica, pero es una crítica rigurosa, no es ninguna especulación, ¿ok? Es una crítica rigurosa desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista teórico, de las deficiencias políticas, ideológicas de la propuesta de programa que se aprobó en ese Congreso de Unificación en la ciudad de Gotha, en Alemania, en 1875. Ok, bueno, pues vamos a darle a la primera cita, que está en la página 15 de la crítica del programa de Gotha, y luego empezamos desde allí la discusión. Igualmente indiscutible es esta otra tesis. En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja y la riqueza y la cultura del que no lo hace. Esta es la ley de toda historia hasta hoy. Así pues, en vez de los tópicos acostumbrados sobre el trabajo y la sociedad, lo que procedería será señalar concretamente cómo en la actual sociedad capitalista se dan ya al fin las condiciones materiales, etc., que permiten y obligan a los obreros a romper esa maldición social. Ahí de lo que se trata es que Marx está polemizando con la manera como concibe el lasalismo, la relación del trabajador con el capital, ¿no?, con los capitalistas, con la burguesía. En el programa se planteó, en el artículo del programa que él estaba criticando, se planteó esto de una manera general, genérica, ¿no?, como que simplemente el trabajador en general, digamos, tiene tiene derecho, pues, a adquirir, a distribuir las riquezas en general de la sociedad, y es la dinámica de la sociedad. Pero Marx, en la crítica que él hace, él dice que no está precisado digamos, con rigor, cómo en las sociedades no es el trabajo en general la fuente de riqueza, sino la fuerza de trabajo, ¿no? Y que desde que en la antigüedad, en los orígenes de la sociedad humana, se dividió la sociedad en clases, ¿verdad?, siempre surgieron unos sectores elitescos de la sociedad que se enriquecían y
otros sectores que eran mayoría, que se empobrecían y que eran los que generaban la riqueza de que aquellos se apropiaban. Entonces él simplemente está criticando, y ahí en ese párrafo en concreto él lo que está es corrigiendo cómo debería redactarse el párrafo para que fuera más riguroso, pues. Es decir, él dice: así pues, en vez de los tópicos acostumbrados sobre el trabajo y la sociedad en general, lo que procedía era señalar concretamente cómo en la actual sociedad capitalista, que es la última de las sociedades de explotación hasta ese momento, ¿verdad? Recordemos que primero fue el esclavismo, después el feudalismo, cómo en la actual sociedad capitalista se dan al fin las condiciones materiales que permiten a los obreros y obligan a los obreros a romper esa maldición social, es decir, la explotación. Esto es también tema del manifiesto del Partido Comunista, que lo tratamos en otra oportunidad. Ahora, evaluando esa observación que hace Marx, dándole quizás una diferencia en la propuesta de que se distribuya la riqueza con respecto también a la realidad del trabajo, como que desvinculando también los lasallanos la producción con la distribución de esa riqueza. Quizás también eso ha sido una de las manipulaciones del reformismo, donde separan la distribución o el consumo de la producción, como si pudiera ser una producción capitalista con un consumo y una distribución socialista. Quizás a veces hablan de no consuma tal o cual producto y se pretende que con eso a lo mejor cambie el mundo. Sí, bueno, fíjate, ese es otro punto que lo toca Marx más adelante, ¿no? Porque acuérdate que un programa es, digamos, una síntesis de una interpretación que se hace de la sociedad. Se supone que en un programa tú debes presentar la visión que tú tienes de la sociedad, la crítica que tú le haces a la sociedad, ¿verdad? Y luego las propuestas que tú haces para transformar esa sociedad. Entonces, en este punto en concreto, Marx está criticando la parte de análisis, ¿entiendes? Donde se analiza superficialmente la sociedad, donde no se diferencia las raíces de la explotación, cuál es el origen de la explotación en el capitalismo, sino que simplemente se sientan las bases de una concepción posteriormente, digamos, reformista, conciliadora, de la solución, digamos, de las desigualdades, cuando no se precisa pues que el origen de la riqueza de los pocos y de la pobreza de la mayoría, y por consiguiente de la lucha de clases, es precisamente la diferenciación entre, digamos, la fuerza de trabajo y el trabajo, como una abstracción, ¿entiendes? O sea, es la relación entre la manera, a lo que se le paga al obrero es una parte de su trabajo, ¿no? No es el trabajo completo. Esa es la teoría de Marx, la teoría del valor de Marx, de la plusvalía. Y básicamente lo que hace aquí es sintetizarlo. Y dice que esta dinámica del capitalismo es lo que lleva al obrero a luchar contra el capitalismo, que es lo que tiene que precisarse, ¿ves? Más adelante, en efecto, Marx critica otra afirmación que hace en el programa, que es basado en Lassalle, donde se diferencia entre el modo de distribución y el modo de producción, donde se da una cierta autonomía a la distribución de la producción, y a su vez también al Estado. Hay una autonomía del Estado con respecto a la producción y a la distribución, ¿no? Y Marx dice que eso no es posible, porque una cosa está entrelazada con la otra. La forma de distribución de las riquezas de una sociedad está estrechamente entrelazada con la forma como se produce, cómo se organizan los hombres en una sociedad, ¿no? Y que la forma de distribución en el capitalismo, que es a través del mercado, por la vía de la compra, por la vía del salario que se le entrega a la gente, que es lo que cuesta su fuerza de trabajo, es inmanente a las mismas relaciones de producción capitalistas, ¿ves? Y el Estado representa el Estado de los sectores poderosos, esto es de la burguesía, ¿verdad? Es una dictadura de clase, y por consiguiente es también una forma de dominio y de garantizar esa manera de distribuir y de producir las riquezas de una sociedad, ¿no? Ok, más tarde tenemos una cita que quizás la pueden ir preparando específicamente sobre la cuestión de la diferencia entre la producción y la distribución. Sí. Y en ese sentido, si la pueden ir preparando la cita, en ese sentido sí que vemos que ahora precisamente que estamos con la situación de desabastecimiento, se habla, por ejemplo, Mercal
tiene el proyecto de la distribución y el problema que tenemos es que la producción todavía no está en manos del pueblo. Entonces, mientras la producción de los alimentos específicamente, ahora con la situación actual, no se nacionalice, la distribución, por mucho que esté en manos del gobierno, no va realmente a suplir las necesidades que existen. Entonces, Baduel hablaba en su programa de la cuestión de mientras se distribuya equitativamente, lo cual no es posible distribuir equitativamente si la producción no está en manos del pueblo. Sí, fíjate que precisamente Marx desmonta aquí esa tesis de la distribución equitativa por dos razones, ¿no? Fíjate que eso él lo considera un socialismo ingenuo, ¿no? Por dos razones, ¿ves? Fíjate, primero porque no es posible pensar que una sociedad dividida en clases, ¿verdad?, donde hay una clase dominante que controla un Estado y que controla todos los mecanismos de producción y distribución de una sociedad determinada, esas clases dominantes van a ceder sus privilegios en función de las clases subordinadas, explotadas, sean circunstancialmente aliadas de ella o no. Segundo, porque aún si se toma el poder, de lo que se trata precisamente es de generar una transición hacia un estado de cosas, ¿verdad?, en el cual las diferencias desaparezcan, pero las diferencias no desaparecen de la noche a la mañana. Por eso es que Marx habla aquí de la necesidad de un periodo de transición, ¿ves? Y fíjate que él habla de que ese periodo de transición, cuyo expresión política es lo que él llama la dictadura del proletariado, ya vamos a hablar de eso para precisarlo, ese periodo de transición tiene que llevarse también o tiene que, digamos, ser la realización del derecho burgués. Y fíjense una cosa interesante, la realización del derecho burgués, porque él dice que en la sociedad burguesa el derecho burgués no se realiza, es decir, no se cumple. En el derecho burgués a ti te dicen que a ti te van a pagar tu trabajo, pero no te pagan en realidad tu trabajo. Una parte de tu trabajo, el excedente de lo que tú produces, de la riqueza, va para el capitalista, va para el que dirige la empresa, el dueño de la empresa, y es el origen de su enriquecimiento. Entonces a ti te pagan es tu fuerza de trabajo, ¿ok? Marx dice que en ese periodo de transición hacia una sociedad donde se acaben todas las diferencias de clase, vamos a cumplir el derecho burgués, es decir, que de verdad se te va a pagar tu trabajo. Y se te va a pagar tu trabajo, dice él, una parte, ¿verdad? Primero a través de la creación de fondos sociales, es decir, él fue precursor, él prácticamente aquí dibuja lo que hoy conocemos como el Estado, como digamos el seguro social y estas cosas, ¿no? Es prácticamente lo que él dibuja aquí. En esta época, cuando él escribió eso no existía, o sea, no existía el seguro social. Hay muchas cosas que hoy en día a uno le parecen como normales, que no eran normales, que son producto de la lucha de los pueblos y de la lucha encabezadas por los revolucionarios, pues. Por ejemplo, esa idea de los seguros social, por ejemplo, las 40 horas de trabajo, que eran banderas de lucha en esta época. ¿Ves? En aquella época se trabajaba 16 horas diarias, ¿entiendes? Entonces, esas banderas que él señala, que una parte se le tiene que volver a la sociedad funcionando efectivamente, y otra parte por la vía de bonos que se van a ser intercambiados. Él dice en los almacenes sociales, fíjate que Marx habla de los almacenes sociales y que uno pudiera decir que es como una prefiguración de lo que hoy nosotros llamamos mercado, ¿ves? Es decir, que son como centros de abastecimiento, de acopio, de distribución de mercancía X, donde se intercambia por un bono. Marx utiliza la palabra bono porque la idea de él es eliminar el término dinero, que tiene una carga, digamos, de capitalista, una carga que es el símbolo, digamos, el símbolo, pues, del capitalismo y de la explotación, ¿entiendes? Entonces él habla ya que en esta sociedad ya más o menos realizada de transición se va a distribuir una parte a través de los bonos que se van a distribuir en esos almacenes sociales, que pudiéramos decir que es una especie de mercado, pues, ¿no? O sea, una especie de mercado o algo así para tratar de ubicarnos más gráficamente. Ahora, en relación al caso que tú estás exponiendo sobre la situación de la alimentación, ciertamente vamos a hacer una pequeña digresión, pero a vincularlo con la crítica del programa de Gotha. Mira,
en efecto, el problema de la alimentación nos demuestra dos cosas. Y aquí hay que ser autocrítico, ¿ok? La autocrítica es necesariamente un instrumento de los revolucionarios para corregir las cosas. Primero que evidentemente la oligarquía agroalimentaria de este país sigue teniendo el control de todo el circuito agroalimentario. O sea, después de 8 años de gobierno, esa es la verdad del asunto, ¿no? O sea, no se ha logrado construir un sistema paralelo, propio, revolucionario, comprometido con el pueblo, que rompa con la lógica del capital, ¿ok? Incluso el año pasado, yo recuerdo que el año pasado, como más o menos por esta fecha, los caficultores señalaron, anunciaron que por primera vez en 10 años, o yo no sé cuántos años, había habido un excedente enorme de producción de café. Y sin embargo, lo que ellos no andaban era buscando meterse café en el mercado para bajar los precios. Ellos lo que andaban era buscando incentivos del Estado para exportarlo, para tener una ganancia extra. ¿Estás viendo? O sea, no le importaba si eso bajaba o no bajaba los precios, si a la gente le era más fácil adquirirlo. No, lo que le importaba era la maximización de su tasa de ganancia. Y como en Venezuela ya, se cubría el precio de realización, el precio de equilibrio, lo que llaman el precio de equilibrio, es decir, el mantenimiento de su inversión, la recuperación de su inversión, entonces ellos querían con ese excedente llevarlo afuera para maximizar la ganancia y no introducirlo en el mercado porque eso hubiese abaratado los precios. ¿Ves? Exactamente. Entonces, es inadmisible que después de 8 años, después que se han repartido como 2 millones de hectáreas, porque se han dado miles de millones de dólares en crédito, ¿verdad? Todavía no hayamos logrado constituir un sistema paralelo. Y esto probablemente tiene que ver con otra cosa que plantea Marx aquí, más adelante también, y que lo planteó también en la Guerra Civil en Francia, que lo escribió antes. Este es de 1875, la guerra Civil en Francia de 1871, a propósito de la Comuna de París. Y es que él habla de que es necesario que se cree un sistema de, digamos, de productores cooperativistas. Es decir, cuando él habla de cooperativista es que todo el mundo coopere, que haya una relación directa del trabajador, ¿ves? Con la dirección, la planificación y la dirección de la producción. O sea, que no solamente sea el tipo que siembra y que ara, o el tipo que pega un clavo, o el tipo que aprieta un tornillo, sino que además de eso participe en la planificación y en la organización de la producción. Pero fíjate que él dice que tiene que ser un sistema nacional, ¿ok? Un sistema nacional integrado, y que donde la gente tiene que planificar toda junta, ponerse de acuerdo. Es decir, que Marx también, dicho en el lenguaje actual, contemporáneo, es precursor de lo que llamamos el presupuesto participativo. Y realmente nosotros hasta ahora no hemos avanzado en eso. En mi opinión, Cordiplan debería avanzar, por ejemplo, por decir algo, debería tener, digamos, una doble estructura, ir creando, porque tiene que ir creando la parte socialista de la economía y del Estado venezolano. Y es ir creando una parte, ¿verdad?, de Cordiplan, donde debería hacerse como una especie de coordinación de todos los presupuestos de todas aquellas empresas socialistas, de aquellas empresas del Estado, de aquellas cooperativas, de aquellas empresas de producción social cogestionadas, ¿verdad?, que deben irse, digamos, haciendo su presupuesto y su planificación en función de los intereses de todo el sistema. ¿Comprendes? Claro, hay una parte que no podemos eliminar de golpe y porrazo en las condiciones de una revolución democrática, ¿verdad?, que es la parte capitalista, y a la cual tú tienes que atender también. Pero paralelamente tú tienes que ir creando de una vez la parte socialista. O sea, eso no se hace de la noche a la mañana, no se crea por decreto, eso es algo que hay que irlo haciendo, que hay que irlo trabajando, y no se puede dejar ni a la buena de Dios ni a las cosas individualidades, pues, sino que hay que ir estructurando ya todo el sistema que nos permita ir planificando, ir acercando, coordinando, digamos, a todos los sectores que están con el proceso, que son la inmensa mayoría del país por lo demás. Ok, quizás vamos a ver la segunda cita, que es específicamente esto para tenerla expuesta, pero yo sí creo que, ¿no dirías tú que hay que tomar pasos también de nacionalizar por lo menos algunas empresas de producción alimentaria? O sea, ya hay que empezar a tomar esos pasos. Creo yo que eso es lo que propondría Marx, además de que en realidad no tenemos suficiente producción internamente, porque la mayoría de la producción viene de fuera. Pero en un segundo, pero además también hay que nacionalizar, bueno, proponemos la Polar, se discutió en el programa anterior, o por lo menos tomar algunos pasos que algunas partes de la Polar o de otras productoras de alimentos
se nacionalicen. Pero vamos a ver quizás la segunda cita, la cita 2 que comienza, si esta es una característica del modo mismo, etcétera. El modo capitalista de producción descansa en el hecho de que las condiciones materiales de producción les son adjudicadas a los que no trabajan bajo la forma de propiedad del capital y propiedad del suelo, mientras la masa solo es propietaria de la condición personal de producción, la fuerza de trabajo. Distribuidos de este modo los elementos de producción, la actual distribución de los medios de consumo es una consecuencia natural. Si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría por sí solo una distribución de los medios de consumo distinta de la actual. El socialismo vulgar, y por intermedio suyo una parte de la democracia, ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción y por tanto a exponer el socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución. Sí, fíjate, esto tiene que ver un poco con la discusión que estamos dando ahorita. El problema no es la distribución per se. O sea, el problema no es simplemente que nosotros agarremos y empecemos a distribuir las cosas más baratas, ¿entiendes? Eso puede paliar circunstancialmente la situación. El problema es que tenemos que organizar toda la sociedad desde el proceso de producción. Eso es lo que está diciendo Marx, ¿entiendes? El proceso de distribución debe surgir como algo natural, como consecuencia de las relaciones sociales de producción que deben predominar en la sociedad en un momento determinado. Es lo que está diciendo Marx. Y no tener por un lado, como tenemos en Venezuela, porque eso no lo podemos negar, las relaciones de producción predominantes en Venezuela en este momento siguen siendo las capitalistas, ¿ok? Siguen siendo las relaciones que conseguimos, la mayor parte de las relaciones. Estamos avanzando, la revolución venezolana es una revolución antiimperialista que está en vías del socialismo, que está construyendo las bases del socialismo, pero sigue predominando un modo de producción capitalista. Entonces la distribución no puede ser paralela. No es que esto sea malo, es que es insuficiente, ¿entiendes? Es lo que dice Marx aquí precisamente. Y fíjense que él habla de que la distribución de los medios de consumo es en todo momento un corolario de la distribución de las propias condiciones de producción. Y esta distribución es una característica del mismo modo de producción. Entonces aquí habla de del ejemplo del capitalismo, ¿no? Distribuido, por ejemplo, el modo capitalista de producción descansa en el hecho de que las condiciones materiales de producción le son adjudicadas a los que no trabajan bajo la forma de propiedad de capital y propiedad del suelo, mientras la masa solo es propietaria de la condición personal de producción, la fuerza de trabajo. Distribuidos de este modo, los elementos de producción, la actual distribución de los medios de producción es una consecuencia natural. Si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva, que es la cita, ¿verdad?, de los propios obreros, eso determinaría por sí solo una distribución de los medios de consumo distinta de la actual. Es decir, que es la condición de producción la que va a generar el sistema de distribución. No es una cosa paralela, no es una cosa que... Eso puede paliarlo, por supuesto, porque tienes el mecanismo del Estado y tienes que ir haciendo, pero tienes que ir construyendo lo otro, para que sea algo natural, para que a la gente le parezca algo natural, para que vayamos construyendo todo eso como una cosa natural, no como una cosa impuesta, superficial, circunstancial, que tú no sabes si va a durar o no va a durar en el tiempo, pues, ¿no? Y debe verse además como un proceso además transicional. Fíjate que la concepción de Marx, que yo les decía antes, esto está muy vinculado con lo que yo les decía antes del derecho burgués, como un periodo transicional. Él dice, mira, en la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino una primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todo su aspecto crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno las manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. ¿Qué quiere decir él con esto? Que nosotros, en la medida en que predominen las relaciones de cooperación entre todos, donde todos participen, donde todos tengan, sean corresponsables de la organización de la producción, no solamente, como decía antes, de pegar tú lo único que haces es pegar un clavo.
y tú lo único que haces es una tuerca. No, sino que ustedes participan en todo el proceso de producción, y cuando participen en todo el proceso de producción, ustedes rompen, ¿verdad?, la barrera del trabajo manual con el intelectual. No es que ustedes son PhD en economía, sino que tú haces un trabajo intelectual cuando planificas tu proceso de producción, ¿entiendes? Y al ser responsables de eso, se enriquece porque la gente crea más, porque la gente se entusiasma, porque se motiva a la gente a luchar por sus cuestiones, se produce mucho más, ¿verdad? Y entonces al producirse mucho más se pueden ir abaratando progresivamente las mercancías, lo que se distribuye, y entonces hasta que finalmente lo puedes distribuir a cada cual según sus necesidades, porque eso es lo ideal, que la sociedad produzca tanto, pero tantas cosas, ¿verdad?, que, oye, sea todo tan barato que, bueno, vale, vamos a distribuirlo, toma, mira, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuántos litros de leche que tú necesitas para tu chamo? Porque fíjense otra cosa, que el marxismo no es igualitarista, ¿ok? Esto es una cosa que hay que entenderlo, la concepción marxista no es igualitarista, porque no es igual una persona que tiene 5 hijos a una persona que no tiene hijos, ¿ok? No es igual una persona, ¿verdad?, que digamos que es un campeón mundial de atletismo, ¿verdad?, a una persona que, oye, de 80 años que a lo mejor no puede correr, ¿entiendes? O sea, hay diferencias objetivas en las personas que hacen que requieran cosas distintas. Unas personas necesitan tomar más leche, otras necesitan comer más carne, otras necesitan otro tipo de cosas, ¿entiendes? Y entonces es por eso que él habla de las necesidades en la sociedad superior. Pero en la sociedad de transición, mientras vamos construyendo eso y mientras vamos saliendo de la lógica del capitalismo, que es la de la acumulación de riqueza, entonces tú vas distribuyendo de acuerdo al trabajo de la gente, que también es distinto, y eso lo reconoce él acá. Mira, discúlpenme ahí y disculpen que fíjate una cosa bien importante que yo les quería decir a propósito del comentario que tú hiciste antes, ¿no? Que es sobre lo del Estado. Fíjate tú. Mira, Marx se refiere aquí, en una página posterior, lo que pasa es que las ediciones nuestras son distintas, en el parágrafo 3, cuando él está criticando justamente la concepción que se tiene digamos, de cómo solucionar las injusticias sociales entre el programa de Gotha y la concepción marxista. Él dice, fíjate tú, él dice aquí, el que los obreros quieran establecer las condiciones de producción colectiva en toda la sociedad y ante todo en su propia casa en una escala nacional, solo quiere decir que elaboran por subvertir las actuales condiciones de producción. Y eso nada tiene que ver con la fundación de sociedades cooperativas con la ayuda del Estado. Fíjate tú. Y por lo que se refiere a las sociedades cooperativas actuales, estas solo tienen valor en cuanto son creaciones independientes de los propios obreros, no protegidas ni por los gobiernos ni por los burgueses. Porque en el programa se decía que el Estado va a fomentar cooperativas, como lo estamos haciendo actualmente. Y fíjense una cosa, no es que se valore negativamente el hecho en sí de que se fomenten cooperativas, no es eso. Es que para que éstas tengan valor, tienen que tener dos condiciones. Primero, que, digamos, se establezcan en toda la sociedad, no solamente en un sector, ¿verdad? El que los obreros quieran establecer las condiciones de producción colectiva en toda la sociedad. Y entre todo en su propia casa en una escala nacional, ¿ves? Pero luego tiene valor cuando son los mismos obreros los que impulsan eso. O sea, cuando a ti te dicen, mira, haz una cosa, cuando tú haces una cosa obligado, cuando tú haces una cosa que no te sale del alma, que no estás convencido, lo haces mal, No hay el mismo sentido ¿verdad? de pertenencia. No tienes el mismo sentido de responsabilidad, el mismo sentido de pertenencia. Es un problema, ahí tiene que ver el problema de la conciencia de clase, ¿ves? Y la construcción de las cosas. Y entonces, de repente, fíjate tú cómo se han impulsado cooperativas aquí. ¿Y cuántas están funcionando de verdad? Muy pocas, ¿ves? ¿Y cuántas son verdaderas cooperativas? Muy pocas, ¿ves? Entonces, eso tiene que ver con el desarrollo de la conciencia de clase, y esa es sin duda una de las grandes tareas de los revolucionarios hoy en día, hacerle entender a las personas que sí es posible, por la vía del trabajo cooperativo, por la vía del trabajo colectivo, crear riqueza, organizarse, acabar con el desempleo y organizar la sociedad de una nueva manera más justa y más solidaria entre todos. Federico, te quería hacer una pregunta, porque precisamente en el programa pasado estábamos discutiendo que precisamente el hecho de que Venezuela no fuera un país industrializado desde el punto de vista capitalista, hacía como un poco confuso la definición del sujeto de la revolución. Entonces yo creo que, te hago esta pregunta, el hecho de que la revolución esté siendo impulsada desde el Estado, no respondería en parte al hecho de que no seamos un país industrializado y por lo tanto no tengamos un proletariado desarrollado y por lo tanto una conciencia de clase desarrollada.
Federico, vamos a ir al corte y de regreso tocamos el tema. Ok, ¿cómo no? No, a mí no me vale la pena. Sí, de vuelta con la Escuela de Cuadros, el programa número 10 sobre la crítica del programa de Gotha. Y bueno, quedó una pregunta al aire y yo iba a complementar la pregunta con un planteamiento. Y es que, bueno, todos los revolucionarios nos organizamos en función de un programa y una propuesta. Y el ejemplo es que en todas las luchas revolucionarias ha existido un programa con unos puntos específicos en la interpretación de la realidad y lo que se debe hacer para transformarla, ¿no? En función de la revolución. Y una de las cosas es, primero, que Venezuela tiene una particularidad que es fundamentalmente petrolera, donde se acabó con el campo, con la producción del campo, y la industria manufacturera es muy pequeña comparada con la petrolera, y que pudiéramos decir que no somos extremadamente ricos. Somos ricos que tenemos ahorita el petróleo está en un precio alto, pero no tenemos los productos como leche, arroz, en la cantidad de riqueza que se necesitan, y que nadie va a comerse un barril de petróleo en su casa ni va a vivir de eso, ¿no? Y eso lo vinculaba con el problema de la planificación junto con ese programa. Ahora, Venezuela, este proceso revolucionario no ha contado en algún momento con ese programa de ejecución del socialismo, un programa de interpretación de la realidad. Todavía siguen existiendo muchas interpretaciones de la realidad. Una dice que, bueno, hay que dejar de consumir Coca-Cola y McDonald's. Otra corriente dice que hay que ponerle una cara más humana al capitalismo. Otra, mucho más expresiva, también habla, todavía no, sin pisar tierra, pero habla de esa tesis de la dictadura del proletariado o de expropiar las empresas. O sea, ¿cómo nosotros nos podemos ubicar actualmente en el programa de Gotha, que tiene algunas definiciones que se dijeron en ese momento, que se modificaron cuando Lenin se consiguió con una, o sea, Marx hablaba de dos transiciones, de dos fases del socialismo como transición de la sociedad capitalista al comunismo, y Lenin saca una propuesta de una transición de la capitalista a la socialista, o sea, como una tercera fase. Y bueno, el Che hablaba de que esa sociedad sin clases que nosotros buscamos tenía que ver con aumentar la producción, con también aumentar la conciencia. Porque también, digamos, de algún modo se malinterpretó la propuesta de Marx de ese chorro de riqueza y que solamente teníamos que buscar producir, y en algunos lugares se buscó la única manera o sea, que la única vía de llegar a esa sociedad sin clases era tener todos los productos posibles, y de repente resultó que se podía tener casa, algunos bienes necesarios, alimentos, y sin embargo no se transformó la conciencia. ¿Por qué crees que no se cambió la conciencia en todo ese proceso de alguna experiencia socialista? Bueno, vale, mira, o sea, lo que ustedes han planteado ahorita es algo que podría llevarnos un montón de programas, 10 programas más, analizarlos con detenimiento, ¿no? Pero voy a tratar de hacer algunas consideraciones lo más sucintas posible. Fíjate, en primer lugar, sobre el carácter de la sociedad venezolana y de la revolución venezolana, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú planteaste. Mira, o sea, pretender que supuestamente no existe un suficiente grado de desarrollo de las fuerzas productivas para plantearse una revolución socialista en Venezuela, me parece, primero, que es no ver la realidad, y segundo, es desconocer la historia, ¿no? O sea, creo que probablemente el país donde ha alcanzado el poder una dirección revolucionaria con mayor grado de desarrollo de sus fuerzas productivas hasta ahora
en el momento en que llega al poder, quiero decir, en el momento en que llega al poder, es Venezuela precisamente. Cuando en Rusia triunfa la Revolución de Octubre, cuando triunfan los bolcheviques, Rusia es un continente, por supuesto, un país mucho más grande que Venezuela territorialmente, un continente prácticamente, ¿no? Toda Eurasia, casi toda Eurasia. Tenía 150 millones de habitantes para la época. De esos 150 millones de habitantes, aproximadamente 110 millones eran campesinos. ¿Okay? El sector urbano estaba concentrado aproximadamente en 8 o 10 ciudades. O sea, no estaba industrializado más de 8 o 10 ciudades, de los cuales, por supuesto, una gran parte no eran obreros, no eran trabajadores, sino que eran burócratas, ¿no? Administradores, eran comerciantes, eran banqueros, eran otras cosas, ¿no? De manera que la clase obrera era muy pequeña. Y el mismo partido bolchevique, cuando llega al poder, no tenía más de 300.000 militantes en todo el país, un país gigantesco, y sin embargo no tenía más de 300.000 militantes. China, bueno, no se diga, China era un país campesino. Es decir, en cualquier Cuba, ni siquiera Chile, cuando Allende llegó al poder, tenía el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que tenemos nosotros. Ahora, si valía en Rusia, ¿verdad?, la voluntad, el apotegma leniniano y bolchevique, cuando en una sesión de los soviets, más o menos en mayo de 1917, se estaba discutiendo y entonces se estaba argumentando y había un debate ahí sobre lo que había que hacer, y entonces había quienes proponían apoyar al gobierno transicional dirigido por Kerenski, que era un gobierno, digamos, demócrata liberal, burgués. Alguien dijo, bueno, porque es que aquí todos tenemos que marchar juntos en una alianza, porque no hay ningún partido, no existe un partido que sea capaz de asumir un proceso revolucionario solo. Y sonó una voz desde el fondo que dijo, sí existe. Y cuando todo el mundo se volteó era Lenin y dijo, es el partido bolchevique. ¡Viva la revolución socialista! ¿No? Y entonces, si eso valía en esa época, y él demostró que valía porque tomó el poder, ¿verdad? Tomaron el poder los bolcheviques y iniciaron la construcción del socialismo, que después eso se haya desviado, se haya tergiversado, haya existido problemas y finalmente, lamentablemente, haya habido un retroceso histórico, esa es harina de otro costal. Esa es harina de otro costal que requiere un análisis profundo de las circunstancias. Pero se pudo en aquella época, ¿por qué no lo podemos planteárnoslo nosotros? Que tenemos unas mayores potencialidades. Precisamente uno de los grandes problemas de todo proceso revolucionario, uno de los grandes problemas de uno de los primeros grandes debates que se dio en Rusia en la década del 20, fue el problema de la acumulación de capital. O sea, ¿de dónde sacamos real para invertir? Pues, cuando el país venía, fíjense, venía primero de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución de Febrero, que fue la caída del zarismo, después la Revolución de Octubre, después vino la Guerra Civil contra los llamados blancos, encabezados por el general Kornilov, que eran los que querían el restablecimiento del zarismo. Y después vino una invasión de 13 potencias imperialistas que habían estado enfrentadas en la Guerra Mundial. Después de la paz de Versalles se pusieron de acuerdo 13 potencias imperialistas, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y prácticamente toda Europa, para ahogar a la criatura bolchevique en su cuna, según frase famosa de Sir Winston Churchill, que entonces era el ministro de Guerra y Marina de Gran Bretaña, ¿entiendes? Y entonces eso pasaron 8 años, desde 1914 hasta 1922, de guerra continua, ¿ok? Ese país pasó 8 años de guerra continua, de 1914 a 1922, y estaba destruido materialmente. No tenía absolutamente ninguna riqueza. Cuando se toma el poder, se planteó lo que se llamó primero el comunismo de guerra. El comunismo de guerra no era sino la distribución de lo que se producía en el país de acuerdo a las necesidades eran de la guerra. Entonces lo que se producía en su mayoría iba para el frente de guerra y se distribuía un poquito en las ciudades y en las cosas, casi todo iba para el frente de guerra. Eso generó en un momento determinado que los campesinos que al principio habían apoyado al gobierno revolucionario, porque el gobierno revolucionario no solamente terminó de liquidar, digamos, al zarismo y a la nobleza rusa como clase dominante, sino que además distribuyó la tierra. O sea, una de las primeras, los 3 primeros decretos de Lenin fueron, primero el decreto de la paz, sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial, que no lo hizo el gobierno de Febrero, el gobierno demócrata burgués encabezado por Kerenski, lo hizo Lenin. Primero sacó a Rusia de la guerra. Segundo fue el decreto de la tierra. El decreto de la tierra, distribuir la tierra para los campesinos, para los que la trabajan. Todos los que la trabajan tienen la tierra.
Y tercero fue todo el poder para los soviets, es decir, todas las fábricas y todo el poder y todas las cosas para los soviets, ¿entiendes? Para los obreros, para los trabajadores. Y entonces se empezó a producir y todo lo que producía la gente se distribuía y se le daba prioridad en ese momento para la guerra, porque la guerra, aunque se había salido la Primera Guerra Mundial, bueno, vino la Guerra Civil, ¿verdad? Que le fue impuesta, pues. La Guerra Civil primero y luego la Guerra Imperialista. Bueno, ¿qué pasó con eso? Que muchos campesinos, me perdonan que me haya disgregado, pero es un poco para hacerles entender el punto, ¿no? Porque es que hay que estudiar la historia, hay que conocer la cosa para poder entender la problemática. ¿Qué pasó? Que muchos campesinos, la mayoría, se empezaron a molestar con los bolcheviques y hubo alzamientos de los campesinos en 1921. Entonces en 1921 Lenin planteó en el 10º Congreso del partido dos cosas muy importantes. Una, que se transformó después en la raíz del despotismo estalinista, que fue que en ese momento se establecía una censura y se prohibía el funcionamiento de aquellos partidos que estuvieran en contra de la revolución. Fíjate que ese es un detalle que casi nadie sabe. Desde 1917 hasta 1921 estaban permitidos todos los partidos en Rusia y había libertad de prensa y libertad de expresión abierta. En 1921, en virtud de que el gobierno bolchevique estaba a punto de caer, porque por la guerra civil y por el alzamiento de los campesinos, entonces Lenin plantea en primer lugar eso, la censura y la prohibición de todo aquel partido que no apoyara la revolución. Lo que ocurrió en la práctica es que los partidos que habían sido tradicionalmente de izquierda, como el Partido Zarista, el Partido Menchevique, se dividieron. Y entonces un pedazo de esos partidos se metió en el Partido Bolchevique y otro pedazo se exiliaron, ¿no? Y por eso desaparecieron esos partidos. La otra decisión fue precisamente lo que él llamó la NEP. La NEP era la nueva política económica, que fue el restablecimiento de las relaciones mercantiles. Es decir, se le permitió a los propios campesinos, etcétera, que pudieran vender una parte para ellos tener una parte para empezar a acumular. ¿Pero por qué esa decisión? Porque Rusia no tenía dónde sacar dinero, compañero. Y entonces fue necesario que la gente comenzara a acumular su dinero. Y más adelante, después de la muerte de Lenin, se planteó, cuando ya había algunos campesinos que tenían cierta riqueza y ciertas cosas, se planteó un nuevo dilema y un gran debate sobre si debía aplastarse a esos campesinos, que fue finalmente lo que hizo Stalin, o si debía convivirse todavía con ellos durante un tiempo largo mientras se terminaba de desarrollar el país, que fue el gran debate que fue entre 1927 y 1929, que finalmente Stalin vence y aplasta a los llamados kulaks, etcétera, y establece la dictadura stalinista. Pero ya esa harina otro costal. Pero la cuestión es que esa crisis que vivió Rusia, por ejemplo, Venezuela no la tiene, pues. O sea, Venezuela tiene, si algo le sobra a Venezuela es ingresos para invertir, para desarrollar, ¿entiendes? Ahora, el problema es qué debemos invertir, qué debemos desarrollar, ¿ok? El problema es dónde debemos hacer, cómo debemos hacer las cosas, ¿ok? Porque no por el hecho de que tengamos ese excedente de capital que tenemos gracias al petróleo, ¿verdad? Automáticamente vamos a vencer, no. Porque es verdad lo que ustedes comentaban fuera de cámara. El excedente de petróleo en Venezuela generó, producto de los intereses de las clases dominantes, generó una suerte de perversión, que es que a mucha gente, ¿verdad? Por la vía, digamos, indirecta, se le dieron facilidades, se le daban casitas, se le regalaban cosas, y entonces la gente se acostumbró no a luchar por sus cosas y no a organizarse para conseguirlas, sino a andar de pedigüeños por ahí pidiendo, mira, dame mi casita, dame mi cosita y tal, ¿no? Y entonces nosotros hemos heredado un poco eso. Y de lo que se trata, y es el deber de los revolucionarios, es, como dice el dicho chino, no darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar a la gente. Con la enorme ventaja de que tenemos toda una base que nos puede permitir, ¿entiendes? Nos puede permitir invertir, etcétera, hacer esas cosas con sapiencia, con inteligencia. Pero la clave del problema es, como dice Marx, la clave del problema es la superación de la alienación del trabajo. La clave del problema es entregarle a los trabajadores el poder. La clave del problema es que todos los trabajadores se pongan de acuerdo. La clave del problema es que el Estado tiene que ser subordinado a los trabajadores. Como lo dice aquí en otra frase que se las quiero leer antes de darle otra vez la palabra porque ya me encadené. Entonces, déjenme leerle esta frasecita que dice por aquí, y que tiene que ver con este punto que estamos discutiendo y que me parece que es clave. Fíjense lo que él dice aquí. La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella.
Y las formas de Estado siguen siendo hoy más o menos libres en la medida en que limitan la libertad del Estado. Fíjense esto, las formas del Estado siguen siendo hoy más o menos libres en la medida en que limitan la libertad del Estado. Es decir, en que se subordina el Estado al pueblo. No es el pueblo el que debe estar subordinado al Estado. No es el Estado el que le debe estar diciendo al pueblo qué es lo que debe hacer. Es el Estado el que se debe subordinar al pueblo y es el pueblo el que le debe decir al Estado lo que debe hacer. ¿Entiendes? Es desde abajo hacia arriba. El proceso revolucionario en Venezuela se dio de la manera que se dio porque no existía pues, una organización popular previa digamos, a la crisis revolucionaria que se dio. Y entonces surgió un hombre que se hizo pueblo, como decía Martí, ¿verdad? Que sintetizó todo el deseo y las necesidades del pueblo y que ha encabezado la lucha, ¿verdad? Con gran brillantez, pero un solo palo no hace montaña. Es necesario que nos organicemos todos de abajo y es necesario que ese partido revolucionario que no termina de nacer, termine de nacer, pero entendiendo que su primera tarea es organizar al pueblo, para que sea el pueblo el que haga la Contraloría Social, para que sea el pueblo el que presione a los organismos del Estado, el que controle a los burócratas, el que le diga a la gente, a los burócratas lo que tienen que hacer y no los burócratas los que hagan como han venido haciendo lo que quieren, que por supuesto es siempre crear trabas para hacer negociados y para hacer cosas y son los defectos que tenemos, pues. Entonces es en manos del pueblo donde debemos poner el poder real. Y me perdonan que me haya extendido. Sigue. No, sí, bueno, completamente de acuerdo contigo, pero yo sigo teniendo esa inquietud, como en otros programas lo hemos planteado, porque si precisamente Venezuela también tiene esa historia y nosotros venimos de una historia de ser un país consumidor, consumista e importador. Entonces ahorita estamos así como que reviviendo una etapa de abundancia, de bonanza petrolera, donde otra vez estamos cayendo en ese consumismo y seguimos importando el 70% de los alimentos que consumimos. Entonces yo me pregunto, tú planteas que las fuerzas productivas están desarrolladas en Venezuela, pero ¿desde qué punto de vista? Porque si, como dice Gabriel, nosotros no podemos comer petróleo. Entonces yo creo que es importante, si tenemos el dinero, tenemos la materia prima, tenemos las cabezas, tenemos los cerebros, ¿qué es lo que impide que nosotros entonces produzcamos nuestros alimentos para poder pasar a una fase de verdad socialista? Porque, como decía Marx, primero tenemos que tener que comer, que beber, cómo vestirnos y techo, para después hacer historia. Mira, yo no dije que las fuerzas productivas en Venezuela estaban... O sea, fíjate que son cosas distintas. Yo dije que probablemente el país donde estaban más desarrolladas las fuerzas productivas, ¿verdad? Hasta ahora, donde ha triunfado una dirección revolucionaria, es Venezuela. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que las fuerzas productivas en Venezuela están desarrolladas. O sea, depende de cómo lo entiendas. O sea, proporcionalmente hablando, en Venezuela están más desarrolladas que lo que lo estuvieron en el pasado, en otras experiencias anteriores, pues, ¿entiendes? Ahora, eso no quiere decir que eso sea lo ideal. Evidentemente no es lo ideal. Evidentemente, si fuera lo ideal, no tendríamos las carencias que tenemos, no tendríamos la pobreza que tenemos, no tendríamos el hambre que tenemos, ¿entiendes? O sea, de lo que se trata es de eso, de lo que se trata es de, digamos, de iniciar ese proceso de superación de la enajenación del trabajador, de creación del hombre nuevo. El hombre nuevo es un hombre integral, es un hombre que se siente realizado, que se siente feliz por lo que hace, que desarrolla toda su potencialidad como ser humano, como individuo, pero solamente puede desarrollar su potencialidad como individuo en la medida en que toda la sociedad genere las condiciones para que ello ocurra y en la medida en que todos nos libramos simultáneamente, ¿entiendes? Eso significa entregarle el poder real a los trabajadores. Mira, yo tengo una breve experiencia en Cadafe, ¿no? Durante un tiempo en Cadafe se experimentó lo que ahí se llamó la cogestión, que la cogestión era que se le permitía a los trabajadores, digamos, organizar el proceso de producción, que ellos participaban, que ellos opinaban, que el presupuesto y la planificación se tenía que hacer desde abajo. Eso lamentablemente duró muy poco tiempo por problemas de la lucha interna entre la élite burocrática de la empresa y una cierta dirigencia sindical que quiso acelerar los procesos, pues, ¿no? Y entonces llegó un momento en que la élite de la empresa aprovechó ciertos errores de los dirigentes sindicales y descabezó eso. Pero fíjate, en ese periodo de tiempo, en esos breves escasos, 6 meses que duró eso en Cadafe, los trabajadores de Cadafe fueron tomados en cuenta y tuvieron más iniciativa que nunca antes. ¿Ves? Se sentían felices y participaban. Y claro, ¿por qué? Porque mira, si había que aprobar un presupuesto tenía que ser consultado con ellos. ¿Tú crees que una persona que llegue de afuera, por más ingeniero que sea, por más PhD que sea, puede saber más de lo que es los procesos cotidianos de qué sé yo, de Planta Centro o de otra? No lo puede saber más, ¿vale? Que el que tiene ahí un montón de años, el que sabe, el que brega cotidianamente con eso, ¿entiendes? Cuando tú le das a los obreros la posibilidad de que
sancionen, de que evalúen, de que opinen. Ellos corrigen muchos procesos que vienen desde arriba, que vienen impuestos desde arriba y que son errados, ¿ves? Toman iniciativas y garantizan además la eliminación de la corrupción también. Mira, en Planta Centro, estamos hablando con franqueza porque aquí estamos, esta es una escuela revolucionaria. En Planta Centro, por ejemplo, hace 6 años se comenzó a transformar en la primera planta. Ellos tienen 5 turbinas. La verdad, es la planta termoeléctrica más grande de América Latina y la segunda de Venezuela después de Guri. La más grande termoeléctrica también de Venezuela, pero la segunda en producción después de Guri. Y tienen 5 turbinas. Hace 6 años se comenzó a transformar la primera planta, que tenía que tardarse 1 año y medio. Han pasado 6 años y todavía está ahí. Si tú le preguntas a alguno de los directores generales que han pasado por la planta, te dice una cosa. Si le preguntas a otro, te dice otra cosa y tal. Pero si le preguntas a los obreros, te dicen que ha habido mucha corrupción, que ha habido muchas cosas, ¿entiendes? Si el proceso de planificación y el control de todo ese proceso estuviera en manos de los trabajadores, yo estoy seguro que eso ya se habría hecho hace tiempo, ¿ves? Y yo estoy seguro que ya se habría avanzado, ¿ves? Si eso estuviera en manos de los trabajadores, si la planificación de eso estuviera en manos de los trabajadores y el control de ese proceso estuviera en manos de los trabajadores. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir. Eso es lo de Marx, esa es la tesis marxista, que se le entregue el proceso a los trabajadores. La élite burocrática le vende al presidente y le vende al país que puede ocurrir un cierto egoísmo colectivo, ¿es verdad? Bueno, CADAFE tiene 16.000 trabajadores, frente a 20 millones de personas. Tú dices, bueno, los intereses de ellos pueden en algún momento dado entrar en contradicción con lo del resto de la población. Eso es verdad, pero eso también ¿cómo puedes eliminar eso? Bueno, poniendo un doble control social. En primer lugar, el control de los trabajadores, que los trabajadores participan en el proceso de organización de todo el proceso de producción. Y por otro lado también de la sociedad en su entorno, ¿entiendes? Cuando tú obligas también a que se le rinda cuenta y a que los consejos comunales tengan injerencia también en la evaluación de los procesos y en cómo marchan los procesos, tú garantizas también, ¿verdad? Tú garantizas que haya, digamos, una optimización del proceso de producción, ¿comprendes? Por ejemplo, con ese mismo caso de Planta Centro, que está allá en Morón, esa es la zona más contaminada del país. Más contaminada del país porque, miren, ahí está el Palito, ahí está Planta Centro, ahí está Cabín y está Pequibén. Y además un montón de empresas ahí químicas privadas, ¿no? Y el puerto. Entonces esa es la zona, no lo digo yo, esos son estudios del Ministerio del Ambiente, más contaminada del país. Cuando yo tenía 2 días, a mí me mandaron un tiempo allá a Planta Centro, y yo tenía 2 días ahí en Planta Centro y hubo una manifestación de los trabajadores, porque había un montón de desempleados, 18.000 desempleados en Morón. Y la mayoría de los empleados de todas estas plantas son de personas fuera de Morón, y ellos estaban quejándose con razón que se les contamina su zona y no se les contrata, y tienen razón. Se planteó entonces en ese momento generar toda una política de desarrollo de la zona en la cual más o menos se han hecho algunas cosas, pero no todo lo que se planteó en ese momento. Que tenía que ser, pues, crear nuevas fuentes de empleo, desarrollar toda la zona y crear que las personas puedan participar y tener, digamos, un deseo de crear, de desarrollarse, pues. Bueno, fíjense ustedes, si estas empresas le rindieran cuenta, además de a sus trabajadores, le rindieran cuenta a la población que está alrededor, no se garantizaría para la población y para el país que esas empresas optimizarían tanto su proceso de producción como la misma contaminación, la lucha contra la contaminación, como garantizarían que hubiese empleo para todas las personas que trabajan ahí. ¿Entiendes? O sea, en la medida en que tú le entregas poder al pueblo, poder efectivo, poder real al pueblo, que el pueblo puede controlar, los trabajadores y toda la comunidad puede tener incidencia en la planificación real de los procesos productivos, tú reduces la corrupción, reduces la ineficiencia y garantizas que las cosas que se hagan sean en beneficio de toda la población. ¿Ves? Y eso es lo que garantiza hacia una nueva sociedad, que vas eliminando la enajenación del trabajo. La gente ya no se siente aislada, alejada, como algo distinto del Estado y de lo que produce, sino que se siente parte de eso, se siente parte integrante, creador. Bueno, ya, me disculpan, creo que me encadené otra vez. Bueno, sí, el programa ha sido bastante productivo, ¿no? Yo creo que el programa está inserto entre lo que son las 3 R, ¿no? Revisión, rectificación y reimpulso. Bastante importante. Yo creo que el programa de Gotha también es como una forma de que no todo lo que brille es oro, y me disculpa la expresión, ¿no? Vemos como también ellos como quisieron maquillar un poquito
cuando realizaron el programa de Gota, vemos como que hicieron maquillar un poquito y transformar el fondo real, ¿no? Y vemos después como Marx le metió la lupa y criticó duramente el programa, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sintonicen el jueves y sábado a las 8 p.m. Muchísimas gracias a los camarógrafos, Willy y Maylin. Y dirección, Manuel. Chévere. Con los capitalistas, con la burguesía. En el programa se planteó, en el artículo del programa que él estaba criticando, se planteó esto de una manera general, genérica, ¿no? Como que simplemente el trabajador en general, digamos, tiene tiene derecho pues a adquirir, a distribuir las riquezas en general de la sociedad y es la dinámica de la sociedad. Pero Marx, en la crítica que él hace, él dice que no está precisado digamos, con rigor cómo en las sociedades no es el trabajo en general la fuente de riqueza, sino la fuerza de trabajo, ¿no? Y que desde que en la antigüedad, en los orígenes de la sociedad humana, se dividió la sociedad en clases, ¿verdad? Siempre surgieron unos sectores elitescos de la sociedad que se enriquecían y otros sectores que eran mayoría que se empobrecían y que eran los que generaban la riqueza de que aquellos se apropiaban. Entonces él simplemente está criticando y ahí en ese párrafo en concreto él lo que está es corrigiendo cómo debería redactarse el párrafo para que fuera más riguroso, pues. Es decir, él dice: así pues, en vez de los tópicos acostumbrados sobre el trabajo y la sociedad en general, lo que procedía era señalar concretamente cómo en la actual sociedad capitalista, que es la última de las sociedades de explotación hasta ese momento, ¿verdad? Recordemos que primero fue el esclavismo, después el feudalismo, cómo en la actual sociedad capitalista se dan al fin las condiciones materiales que permiten a los obreros y obligan a los obreros a romper esa maldición social, es decir, la explotación. Esto es también tema del manifiesto del Partido Comunista, que lo tratamos en otra oportunidad. Ahora, evaluando esa observación que hace Marx, dándole quizás de la plusvalía, y básicamente lo que hace aquí es sintetizarlo, y dice que esta dinámica del capitalismo es lo que lleva al obrero a luchar contra el capitalismo, que es lo que tiene que precisarse, ¿ves? Más adelante, en efecto, Marx critica otra afirmación que hace en el programa, que es basado en Lassalle, donde se diferencia entre el modo de distribución y el modo de producción, donde se da una cierta autonomía a la distribución de la producción y a su vez también al Estado. Hay una autonomía del Estado con respecto a la producción y a la distribución, ¿no? Y Marx dice que eso no es posible porque una cosa está entrelazada con la otra. La forma de distribución de las riquezas de una sociedad está estrechamente entrelazada con la forma como se produce, cómo se organizan los hombres en una sociedad, ¿no? Y que la forma de distribución en el capitalismo, que es a través del mercado, por la vía de la compra, por la vía del salario que se le entrega a la gente, que es lo que cuesta su fuerza de trabajo, es inmanente a las mismas relaciones de producción capitalistas, ¿ves? Y el Estado representa el Estado de los sectores poderosos, esto es de la burguesía, ¿verdad? Es una dictadura de clase y por consiguiente es también una forma de dominio y de garantizar esa manera de distribuir y de producir las riquezas de una sociedad, ¿no? Ok, más tarde tenemos una cita que quizás la pueden ir preparando específicamente sobre la cuestión de la diferencia entre la producción y la distribución. Sí. Y en ese sentido, si la pueden ir preparando la cita, en ese sentido,
sí que vemos que ahora, precisamente que estamos con la situación de desabastecimiento, se habla, por ejemplo, Mercal tiene el proyecto de la distribución y el problema que tenemos es que la producción todavía no está en manos del pueblo. Entonces, mientras la producción de los alimentos específicamente, ahora con la situación actual, no se nacionalice. Una diferencia en la propuesta de que se distribuya la riqueza con respecto también a la realidad del trabajo, como que desvinculando también los lasallanos la producción con la distribución de esa riqueza. Quizás también eso ha sido una de las manipulaciones del reformismo, donde separan la distribución o el consumo de la producción, como si pudiera ser una producción capitalista con un consumo y una distribución socialista. Quizás a veces hablan de no consuma tal o cual producto y se pretende que con eso a lo mejor cambie el mundo. Sí, bueno, fíjate, ese es otro punto que lo toca Marx más adelante, ¿no? Porque acuérdate que un programa es, digamos, una síntesis de una interpretación que se hace de la sociedad. Se supone que en un programa tú debes presentar la visión que tú tienes de la sociedad, la crítica que tú le haces a la sociedad, ¿verdad? Y luego las propuestas que tú haces para transformar esa sociedad. Entonces, en este punto en concreto, Marx está criticando la parte de análisis, ¿entiendes? Donde se analiza superficialmente la sociedad, donde no se diferencia las raíces de la explotación, cuál es el origen de la explotación en el capitalismo, sino que simplemente se sientan las bases de una concepción posteriormente, digamos, reformista, conciliadora, de la solución, digamos, de las desigualdades, cuando no se precisa pues, que el origen de la riqueza de los pocos y de la pobreza de la mayoría y por consiguiente de la lucha de clases es precisamente la diferenciación entre, digamos, la fuerza de trabajo y el trabajo como una abstracción, ¿entiendes? O sea, es la relación entre la manera, lo que se le paga al obrero es una parte de su trabajo. No es el trabajo completo. Esa es la teoría de Marx, la teoría del valor de Marx. Buenas noches, usuarias y usuarios de Katia TV. Bienvenidos a su programa número 10 de Escuela de Cuadros. Hoy estaremos tratando el escrito Crítica del programa de Gotha, escrito por Carlos Marx en 1875. Una crítica a la socialdemocracia y, bueno, trata más que todo una especulación de la sociedad socialista y comunista, ¿no? Estaremos con el camarada Federico Melo como facilitador, John Freddy Agras, Amaury González, Cira Pascual, Gabriel Gil y mi persona, Carlos Rodríguez. Ok, Federico, si quieres hacer una pequeña introducción y luego vamos a la primera cita para iniciar la discusión. Sí, cómo no. Bueno, fíjate, debo discrepar un poco con la pequeña presentación que hizo el camarada ahí, porque la crítica al programa de Gotha no es una especulación. La crítica del programa de Gotha es, desde el punto de vista formal, una carta crítica que hace Marx, una carta que escribe Marx y que le envía a los dirigentes alemanes que se identificaban con sus posturas, criticando el programa de unificación de las dos tendencias del movimiento obrero alemán de la época, ¿verdad? Los llamados eisenechianos, porque en una ciudad que se llamaba Eisenach, en 1869 se habían conformado como partido y que eran los marxistas, y los llamados lasalianos, que eran los discípulos de Ferdinand Lassalle, un dirigente, digamos, obrero de la época, que fue amigo y rival de Marx, y que tenía una postura que ya vamos a analizar, que podemos identificar hoy en día con las posturas reformistas, pues.
esas dos alas del movimiento obrero se fusionaron en el Congreso en la ciudad de Gotha en 1875, elaboraron un programa donde Marx consideró, y Marx y Engels consideraron, que sus discípulos habían hecho demasiadas concesiones al sector de la sal. Entonces, una carta, ¿verdad?, desde el punto de vista formal, y es una crítica, pero es una crítica rigurosa, no es ninguna especulación, ¿ok? Es una crítica rigurosa desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista teórico, de las deficiencias políticas, ideológicas, de la propuesta de programa que se aprobó en ese Congreso de Unificación en la ciudad de Gotha, en Alemania, en 1875. Ok, bueno, pues vamos a darle a la primera cita que está en la página 15 de la crítica del programa de Gotha y luego empezamos desde allí la discusión. Igualmente indiscutible es esta otra tesis. En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja y la riqueza y la cultura del que no lo hace. Esta es la ley de toda historia hasta hoy. Así pues, en vez de los tópicos acostumbrados sobre el trabajo y la sociedad, lo que procedería será señalar concretamente cómo en la actual sociedad capitalista se dan ya al fin las condiciones materiales, etc., que permiten y obligan a los obreros a romper esa maldición social. Ahí de lo que se trata es que Marx está polemizando con la manera como concibe el lasalismo, la relación del trabajador con el capital.